Pero vamos a ver las más utilizadas, las que más pueden utilizar. En realidad, concretamente, todo este conjunto viene a ser un método, también denominado método de Newton-Raphson, es el más utilizado. Entonces, el objetivo del tema es conocer algunos métodos que nos permitan resolver sistemas de ecuaciones no lineales, es decir, que los términos de la ecuación tengan términos exponenciales, potenciales, trigonométricos, polinómicos, etcétera, logaritmos naturales, decimales, etcétera. O sea, en una ecuación pueden haber varios tipos de términos, ¿no? Quiero decir, término logarítmico, neperiano puede ser, trigonométrico, potencial, etcétera. Entonces eso ya en la realidad se complica utilizar un método exacto para resolver. Eso en cierto modo ya es complicado y además hay que rebuscar, digamos, ¿no? Entonces por eso es que cuando se presentan los sistemas no lineales, entonces recurrimos a un cálculo aproximativo, o sea, tiene que ser por aproximación. Los métodos numéricos son por aproximación. Para el método o para el área numérica no existe ningún problema o ejercicio que no pueda resolver. Y han visto hasta el momento la resolución de las ecuaciones se hace utilizando la suma, la resta, la multiplicación, la división. Solamente estamos trabajando en base a estas operaciones elementales, ¿no? Claro que la aproximación se hace iterativamente o con repetición, ¿no? Con repetición. Eh, entonces, inicialmente vamos a ver que un sistema que nos den, no directamente podemos aplicar los métodos que se consideren, sino hay que ver si el sistema no se puede particionar, o sea, dividir. Como han visto en álgebra 2, la partición de una matriz, ¿no? Lo mismo, en cálculo numérico se puede partir un sistema de ecuaciones y observar que si en esos subsistemas que se formen no podemos resolver, de tal manera que en lugar de trabajar con 10 incógnitas, estoy exagerando, puede haber más, pero podemos resolver subsistemas donde los resultados obtenidos podemos utilizar en el resto de las ecuaciones. En ese sentido, se complica menos el sistema y se lo resuelve más rápidamente. En ese sentido, vale siempre la pena de observar el sistema, como diríamos, de inclusive utilizar algunos artificios, ¿no? Para poder resolver cuando está particionado el sistema. De tal manera que el tiempo de resolución sea menor al que habitualmente lo utilizamos o lo empleamos o tenemos, ¿no? Al final de la resolución. Bien, entonces decía que en este caso son sistemas de ecuaciones, pero ya no son lineales. Entonces los lineales quedarían terminados. Ya no vamos a ver. Tapi, tapi. Decíamos que nuestro tema es sistemas de ecuaciones no lineales.
sistemas de ecuaciones no lineales. Supongamos un sistema, una primera ecuación que depende de x1, x2, x3, puntos suspensivos, con xn igual a 0. Una segunda ecuación que depende de x1, x2, x3, xn. Una tercera depende de x1, x2, x3, xn igual a 0. Podemos tener más ecuaciones. Una última, vamos a decir que m, la función m, depende de x1, x2, x3, x1. Entonces, este es mi sistema, un sistema de ecuaciones no lineales. No lineales. Podemos tener un sistema de 2 ecuaciones, de 3 ecuaciones, ¿no? Pero de manera general, este sistema, hemos dicho, lo primero que se puede hacer es particionar. Particionar significa dividir el sistema, dividir el sistema en subsistemas. En subsistemas. Por otro lado, es necesario observar que estos subsistemas pueden tener solución o utilizar artificios matemáticos. ¿No? Artificios matemáticos. Bien. Entonces, proceder de esta forma lo que hace es, vamos a decir, agilizar la solución. Siempre es necesario solución. Los resultados obtenidos se pueden utilizar en el sistema. No, esa es la finalidad. Entonces, la notación matemática que utilizamos para las ecuaciones, generalmente ustedes han dicho, a ver, yo tengo 3x más 5y cuadrado más z cubo igual a 8, digamos. Y puede ser 5x cuadrado más b más 3z cuadrado igual a 10.
7x cubo más 2y3 más 5z cubo igual a 0. Puedo anotar de esta manera un sistema, o también puedo decir 3x1 más 5x2 más x sub 3 a la 3 igual a 8. 4, no, perdón, 5x sub 1 cuadrado más x2 más 3x sub 3 cuadrado igual a 10. 10x1 más 2x cuadrado 3 más 5x cubo 3 igual a 0, ¿no? Entonces, esta es otra notación también que puedo utilizar. Puedo tener con más variables, etc. Y no siempre voy a tener sistemas donde estén todas las variables. No. Puede ser que aquí en la última ecuación solamente hayan 3 términos, ya no están todas las variables. Aquí puede faltar este segundo, aquí puede faltar esto, etcétera, ¿no? Si consideramos un sistema de dos variables independientes, sería así: una primera ecuación, una segunda ecuación, x1, x2. Pues depende, ¿no? Lo que nos interesa a nosotros es resolver y dentro de los métodos que se plantean para sistemas de 3, 2 o más ecuaciones, el primero viene a ser el primer método de Newton-Raphson. Son dos matemáticos, Raphson. O también decimos método de Newton, de Newton Raphson multivariable. También, alguna vez, porque fíjense en el tema de resolución de ecuaciones unidimensionales, hemos visto el método de Newton. Aquí vuelve a aparecer el método de Newton, pero en realidad ya las ecuaciones son multivariables, ¿no? A varias variables. Después viene el método de, también se dice de Newton, Raphson, modificado. También puede tener otro nombre, no me acuerdo en este momento. Modificado. Método de Newton modificado. Esto casi no lo desarrollo mucho, el método de Newton, no, método de punto fijo, multivariable.
Aquí hay que tener varias, es como en el primer, lo que han visto, ¿no? En la investigación, un método de punto fijo se refiere a buscar. A partir de la ecuación generamos otras funciones que nos permitan converger en la raíz, ¿no? Trabajando unidimensionalmente. Aquí lo mismo, semejante. Vamos a tener varias alternativas y con una de ellas tendremos que continuar. Es decir, se puede probar cuál es la que nos puede llevar más rápidamente. Eh, Aquí otro método que lo está, digamos, trabajando, siendo complementado con otro. O sea, a veces dos métodos nos llevan a la solución. Entonces, una primera fase es el método, continúa con otro método. Entonces, aquí diremos método de descenso brusco. Descenso brusco. Descenso brusco, rápido. Pero no más nos vamos a abocar a los dos primeros, ¿no? Y de entre los dos, el más importante es el primero, vamos a decir. Muy bien. Entonces, geométricamente lo que entendemos, la solución, recuerden cuando hacíamos la introducción a las funciones o a las ecuaciones unidimensionales, teníamos las raíces, ¿no? X, Y, donde esta era una Y en función de X. Entonces teníamos una raíz, una segunda raíz, una tercera raíz. Entonces teníamos que acercarnos, ¿no?, al punto de intersección. Cuando consideramos curvas en el plano, cuando tenemos, pues, puedo decir x1, x2, entonces yo puedo considerar una función f1 que depende de x1, x2, una segunda función f2 que también depende de x1 y de x2. Entonces, este punto de intersección viene a ser la solución. No solamente puede haber una solución, puede haber varias soluciones, pero este es el punto de intersección. ¿Listo? Lo que buscamos es cuánto vale ese punto. Podemos poner un x sub 1 r, digamos. Un x2 sub e, ¿no? Entonces aquí tenemos que la solución sería x1 r x2 e. Si estuviese en el espacio, y podríamos interpretar, no todos los sistemas se pueden interpretar. A ver, ya. Y, X, Z. Pues aquí yo puedo tener, geométricamente podría tener superficies, ¿no? Lo que han visto en cálculo 2. O puedo tener ecuaciones lineales que representan un plano, digamos. Depende, ¿no? Aquí puede haber una figura de este tipo que está interceptando con el plano. ¿Sí? Podemos decir la superficie número 2, que va a tener su expresión matemática,
aquí tenemos, a ver, una recta. Sí, una recta. Una recta L. Entonces, la intersección de esta recta, vamos a suponer por aquí a simple vista, puedo entender que existe la intersección en un punto de la superficie en el espacio con el plano pi y la recta. Entonces aquí el punto solución sería x1 r, x sub 2 r, x sub 3 r. Este sería el vector solución del sistema, ¿no? El vector solución del sistema, como decíamos, en sistemas de ecuaciones lineales. Muy bien. Si trabajamos ya 4, 5, 6 dimensiones, ya la parte de interpretación geométrica ya nos imposibilita, ¿no? Bien, entonces comenzaremos por el primer método. A ver, vamos a decir A, y vamos a ver, ¿qué fue nuestro marcador? El primer método, dijimos método de Newton-Raphson, así lo vamos a abreviar. Este método se fundamenta en el teorema, de Taylor. Lo que hemos visto en cálculo 1, a ver, vamos a recordar. Decíamos, tengo la función f de x, la cual puede ser expanderse en torno al punto x0. Entonces, el valor de la función final es igual al valor inicial de la función en x0 más la función derivada calculada en x0 por la variación de x final menos x0 más la segunda derivada de la función y calculada en x0. Bueno, aquí ya vamos 1 dividido por 2 factorial sería, ¿no? Segunda. Entonces, variación x menos x0 al cuadrado más 1 dividido por 3 factorial f3, diríamos, ¿no? Y calculada en el punto x0 multiplicada por x menos x0 al cubo. Y esto sigue así. Sigue, ¿no? Pues aquí lo que pretendemos ver es que esta función se puede calcular en función del desarrollo de la serie de Taylor en torno a un punto x0. Cuando hacemos un corte, decimos truncamiento. Yo digo, hasta aquí nomás considero. Entonces, estoy considerando que aquí los valores que aportan a la función no son muy perceptibles, muy importantes. Entonces, me quedo con este desarrollo hasta aquí, digamos, ¿no? Eso es truncar. Ahora, lo que pretendemos ver, sería, si tengo una función, como han visto en cálculo 2, z en función de x y de y.
Y cuando esto queremos expandir en torno a un punto AB, entonces digo, la función final fxy final es igual a la inicial en A y B. Más, como ya son dos variables, ya considero derivadas parciales de la función calculadas en A y B. Así tendría que, cuando varía x inicialmente. Estoy haciendo variar x, después y. Por la variación de x menos a. Más la variación de la función y calculada en AB cuando varía y. Entonces ahora estoy derivando parcialmente multiplicado por la variación de y final, valor final de y menos inicial. Más, hemos dicho 1 dividido por 2 factorial. En este caso, primero buscamos la variación de la función y calculamos en AB, pero en este caso la función varía dos veces. Dos veces con respecto a x por la variación de x menos a al cuadrado, más dos veces el desarrollo de las derivadas. En este caso sería la derivada segunda de la función cuando varía, o calculamos en función de a y b, cuando varía x, en este caso x, y variamos también y. O sea, parcialmente varían con respecto a x y a y. Finalmente, más tenemos la derivada segunda de la función y calculada en AB con respecto a y dos veces, por la variación de y menos b al cuadrado. Ahí cerramos. Entonces, querría decir, con este paréntesis, estoy mostrando la variación al derivar dos veces la función. Y luego le sigue más 1, 3 factorial y comenzamos a derivar la función, derivando tres veces. ¿Listo? Entonces, para nuestro caso, en nuestro caso tenemos dos funciones, es decir, tenemos un sistema de la siguiente manera. F1 que depende de x1, x2 igual a 0. Esa es mi primera ecuación. Segunda ecuación, x1, x2 igual a 0. Este es el sistema a resolver. Aplicamos para dos variables, sería, ¿no? Aquí tenemos dos variables y podemos utilizar el teorema de Taylor. El teorema de Taylor para la primera ecuación sería valor final de la función x1, x2 es igual. En este caso, a ver, vamos a considerar, este es un sistema de ecuaciones no lineales y el vector de iteración inicial siempre nos vamos y consideramos que va a ser x supra y, así vamos a representar. X supra y. Tenemos x sub 1 supra y, x sub 2 supra y, ¿sí? Transpuesto. Entonces aquí tenemos valor inicial de la función f1, x inicial, x1, ¿no? x2 inicial,
¿sí? Más la derivada parcial de f1 y calculada en x1y, x2y, con respecto a x1 una vez, por la variación de x1 menos el valor inicial de x1 inicial, ¿sí sería? Más la variación de la misma función f1 y calculada en el punto inicial x2y cuando varía ahora x2 supra y. x2 supra y. Por x2 menos x2 supra y. Sí sería. Más aquí vendría ya las segundas derivadas, o sea, a lo que me refiero a esto tendría que continuar. Aquí más 1 dividido por 2 factorial, y tendría que escribir todo eso cambiando la notación solamente, ¿no? Pero nosotros lo vamos a truncar. Hasta aquí vamos a desarrollar, vamos a considerar que los valores significativos son 1, 2, pues hasta el tercer término del desarrollo del teorema de Taylor. Hemos procedido con la primera ecuación, ahora con la segunda. Con la segunda ecuación decimos f2 que depende de x1, x2 igual. El valor de la función en x1y en x2y. Entonces, ahí más la derivada de la función f sub 2 y calculada en x1y, x2y, cuando varía x sub 2. O la variación de x sub 2 final menos x2 inicial. ¿Qué sería, no? Tenemos la segunda variación o sea, la segunda derivada parcial con respecto a x2. Aquí x2 nomás, aquí no va. Calculada en x1y, siempre en x2y, por la variación de x2 final menos x2 inicial. Entonces, como estamos truncando, hasta ahí nomás, ¿no? O sea, estos son los términos que vamos a considerar. Recuerden que estamos considerando en dos dimensiones. Aquí tenemos x1 y aquí tenemos x2. Ser. Aquí tenemos una función y la otra función puede ser f1, x1, x2 y la función f2, x1, x2. Y aquí tenemos la solución. Fíjense, cuando trabajamos observando esta función, está ordenada abscisa y z, está en el espacio, ¿no? Pero yo estoy planteando un sistema de dos incógnitas no lineales en dos dimensiones, como en este caso x1. Entonces, cuando voy a encontrar, suponiendo que aquí está la solución, entonces me voy acercando y encontramos estos puntos. Es decir, en torno
esto lo han debido ver en límites. En torno al punto 1 se determina un recinto superficial donde tenemos puntos cercanos a la solución. Entonces nosotros al darnos un vector inicial, puede ser que estemos aquí, pero nuestro objetivo es alcanzar el punto de intersección. Y cuando alcanzamos el punto de intersección, es sobre el plano. Eso significa que cuando vamos a alcanzar la solución, esto se vuelve cero. Esto se vuelve cero. Esto se vuelve cero. ¿Listo? Cuando hemos alcanzado la solución. Entonces, aquí lo que consideramos es lo siguiente. Esto se hace cero, esto se hace cero y solo me queda esto. Vamos a trasladar F1, diremos X1 supra I, X2 supra I, más la variación de la función F1 que depende de X1i, de X2i, con respecto a X1, por la variación de X. Hemos dicho final, menos inicial. Entonces aquí lo que podemos hacer es, final lo vamos a representar como I más 1, así sería. Final menos inicial. Más la derivada de la función f1 calculada en x1 supra i, x2 supra i, cuando varía x2 por la variación de x2 menos la variación de x2 inicial. Entonces el final lo vamos a nominar como i más 1. Esa sería la ecuación que nos ha quedado de la primera. De la segunda lo mismo. El segundo miembro sería F2, calculada en el punto inicial, X2i, más la derivada de la función F2 y calculada en X1i, X2i, cuando varía X1 por la variación de X1. Aquí tendría que decir X1 final, y más 1, menos inicial, 1, más la variación de F2, X1i, X2i, cuando varíe X2, cuando varía X2, por la variación de X2 final, y más 1, menos inicial X2 inicial, sí, igual a 0. Entonces, en todo esto, ¿cuál es mi incógnita? Esto sigue siendo un sistema. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como aquí hay dos variables, ¿cómo diríamos? A ver. La variación de, aquí me he olvidado, es X1. Aquí es X1, X1. La variación de X1 aquí, la variación de X2, la variación X2, la variación de X2, cuando varía X2, la variación de X1 cuando varía X1. A eso lo vamos a representar como, vamos a decir así,
A esto lo vamos a llamar H. A esto lo vamos a llamar, es la variación de la segunda variable, J. Esta es la variación de X1, también H. Y esta es la variación de X2, J. Así quedaría. Entonces, mi sistema, podemos, de aquí podemos tener un sistema donde tenga el coeficiente H. A ver, vamos a colocar. La derivada parcial de F1, la derivada parcial de F1, X1, calculada en el punto inicial, cuando varía X1 por H, más la variación de la función F1 calculada en X1 inicial, X2 inicial, cuando varía X2 por J. Entonces, en lugar de la variación de X, estoy poniendo J. Y el término independiente lo pasamos al segundo miembro como menos F1, X1i, X2i. Así quedaría la ecuación, la primera. La segunda sería variación de F2 y calculada en X1i, X2i, cuando varía X sub 1 multiplicada por la variación de X1, que es H, más la derivada parcial de F2 calculada en el vector inicial 1 y 2 cuando varía X2 por la variación de X2, que es H, igual al término independiente, menos F2 X1i, X2i, así quedaría, ¿no? Entonces ahí tenemos, prácticamente esta sería nuestro algoritmo que corresponde al método de Newton-Raphson o Newton-Raphson multivariable. Ese es el algoritmo que tendría que utilizarse para el cálculo de la primera, la segunda, la tercera, etcétera, iteraciones, ¿no? Entonces, a ver, estoy queriendo decir que algunos lo simplifican, ¿no? A ver si me acuerdo alguna simplificación, ¿no? De ahí vamos a dar las condiciones de aplicación de este algoritmo. Bien, entonces tenemos aquí, vamos a decir, a ver, algunos lo simplifican así, pero esta es nuestra fórmula. Estoy tratando de ver F1, F1, si no me equivoco, algunos utilizan F1X por H, F1Y por J, igual a menos F1. Así lo,
2 x sub x por h. Quiere decir derivada parcial, ¿no? Con respecto a x. Más f2 y por j igual a menos f2. Algunos lo simplifican así, ¿no? Pero nosotros lo vamos a utilizar así nomás. Bien. ¿Qué necesitamos? Entonces, cuando nos dan un sistema a resolver, supongamos que esta es nuestra primera ecuación, esta es nuestra segunda ecuación, este es nuestro sistema. Necesitamos un vector inicial. X puede ser inicial así. X1 y X2 y un vector columna traspuesto. Y nos dicen un epsilon, un error de aproximación. Un error de aproximación, epsilon. Nada más. Entonces nosotros decimos, primero, aquí estamos, restituimos. Para iterar, decimos, para iterar, lo que hacemos es llevar todos los términos a la misma. Todos los términos. Porque puede ser que nos den una ecuación con términos en el primero y en el segundo. Primero y segundo, ¿no? Todos los términos en un mismo miembro. Todos los términos en un mismo miembro. Un ratito. Hay un... Pues una vez que los términos están en un mismo miembro, decimos F1, X1, X2, ¿no? Ya tenemos igual F2, X1, X2 igual. Y luego pasamos a derivar. Derivada de F1
con respecto a x1. Encontramos eso, derivada de la función f1 cuando varía x2. Encontramos cuál es esa función. Lo mismo para la derivada de la función f2 cuando varía x1 igual derivada de la función f2 cuando varía x2 igual. Esa sería la finalidad, diríamos, de encontrar. Primero identificamos las funciones del sistema, pueden ser 3 ecuaciones o 4. Luego, una vez identificadas las funciones, derivamos parcialmente con respecto, cada una de las funciones con respecto a x1 a x2, f2 con respecto a x1 a x2. Entonces, recién, bueno, tomando en cuenta que recién estamos en condiciones de decir, voy a hacer la primera iteración. Primera iteración. En la primera iteración tenemos el punto inicial. Entonces, a esto x sub i, como estamos haciendo la primera iteración, decimos el vector inicial. X supra 0, x1 supra 0, x2 supra 0. Y esta es mi ecuación. Entonces quiere decir que voy a utilizar la variación de f1 calculada en x1 supra 0. x2 supra 0 cuando varía x1 por h, más la variación de la función f1 calculada en el vector inicial x2 0 cuando varía, esto es 1, ¿no? Cuando varía x2, que es igual a menos el valor de la función en el punto inicial. x2 supra 0, así sería. Segunda ecuación, f2, x1, 0, x2, 0, cuando varía x1 más la variación de f1, perdón, estamos con f2, x1 supra 0, x2 supra 0, variación con respecto a la variable x2, valor, el término independiente f2, x1 supra 0, x2 supra 0. Entonces, aquí ya tenemos las funciones derivadas y demás. Entonces, aquí necesitamos la función, o sea, yo debo calcular en base a estas ecuaciones en el punto x supra 0 y es 0. En este caso, entonces, determino la función f1 en x1, 0, en x2, 0. También la función f2 en x1, 0, en x2, 0. Estos valores, ¿no? Esos voy a utilizar aquí. Y también determino las derivadas parciales de f1 calculada, podemos hacer así también, con respecto a x1. Puedo colocar eso directamente, que depende de x1, x2, y calculada en el punto x1, 0, x2, 0. Igual, lo mismo hago para la derivada parcial de la función cuando varía x2, x1,
x1, x2. X1, 0, x2, 0. Ahí. Entonces aquí tenemos el valor de la función que vamos a reemplazar aquí y aquí. Luego tenemos los valores de la función derivada y calculada en x1 en el punto inicial, ¿sí? Cuando varía x2. Puedo colocar así también. Fíjense, es otra notación, Quiere decir que aquí derivo y reemplazo el valor de la función. Y eso lo coloco. Es otra forma de decir lo mismo. Les pongo las dos porque pueden utilizar. Entonces aquí voy a determinar el valor de la función derivada. Y es x1, y es x2, igual. Entonces ya están los términos independientes, está todo esto, entonces reemplazo. Resolvemos el sistema. Resolver el sistema. Esta es una función, un sistema de ecuaciones lineales, porque aquí dice h a la 1, aquí me he olvidado, ¿no? J, exponente a la 1, J a la 1, h a la 1. O sea, como las incógnitas son h y j, decimos, esto es un sistema de ecuaciones lineales, ¿no? Un sistema de ecuaciones lineales en h y en j. Cuando resolvemos, ¿qué es lo que voy a obtener? Lo que voy a obtener es h, que está representando la variación de x1 menos x2. Valor, aquí estaría, valor final menos valor inicial, decíamos, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces de aquí yo despejo x1 primera iteración, que sería, esto pasa a segundo, aquí es 1, por favor, aquí es 1, 1. Esta es la variación de x1. Por lo tanto, esto es igual a x1, x1 supra 0 más h. De la ecuación resuelta calculo x1 primera iteración. Con j que representa la variación de la segunda variable final menos el valor inicial, es decir, x sub 2 primera iteración es igual a x2 valor inicial más j. Entonces, esta es la primera iteración de x2. Entonces, yo digo primera iteración. Podemos decir primera iteración. Primera iteración x vector primera iteración, así lo representamos, x 1, 1, x2 supra 1, así sería. Entonces, cuando digo segunda iteración, ya parto con este vector. Hago todo lo mismo. Repetimos. ¿Está entendido o hay alguna duda? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Alguna duda sobre este aspecto? Nadal. Pues, vamos a hacer un ejercicio, a ver. Inge, la parte de abajo no se puede ver. ¿Cómo dices? La parte de abajo no se puede ver. Disculpa. A ver. Ahí se ve.
¿Ahí se ve? Sí, Inge, gracias. No quiero mover la cámara porque no sé si ya es viejita la cámara. Antes movía bastante y pierdo la imagen, o sea, pierde el contacto. Entonces hay que esperar un rato hasta arreglar, hasta restablecer el contacto de cable, digamos, en la cámara. A ver, vamos a hacer una segunda corrida. ¿Puedo borrar? A ver, este lado si hago. Segunda iteración. Entonces aquí tomamos en cuenta el valor obtenido en la primera iteración, que es el vector x1 supra 1, x sub 2 supra 1 transpuesto. Entonces nuestro sistema tendría que ser derivada parcial de f1 calculada en x11, valor inicial, x21, con respecto a x1, por la variación de x1 que es h, más la variación de la función f2, x11, x21, o la variación de x2 igual al valor de la función en x11, x21, ¿sí? Procedemos de la misma forma para la segunda función, x11, x21, derivada parcial de x1, h más la variación de la función. Aquí debería ser 1, 2, x11, x21, y es 1, y es 2, y 2. Perdón, bien, x1, me estoy rayando ahí. Ya. Valor de la función menos f2, x11, x21. Dice, ese es nuestro sistema. Cuando resolvemos hemos obtenido h. H que es igual a x2 menos x1. Ya con esto lo que he calculado es la segunda iteración de la variable x1, segunda iteración, en función del valor inicial de x1 más h. Entonces esto sería lo que me queda. De la misma forma, cuando digo he calculado j, esto es x2 final, x2 inicial, x2
segunda iteración es igual a x2, 1 más otro. Esa es la expresión para la primera iteración. Y todo eso, lo que hemos determinado es x segunda iteración, x1, 2, x2, 2. Sí. Pues cuando digo tercera iteración, entonces utilizamos el anterior valor. Decimos x2, segunda iteración, x1, 2, x2, 2, respuesta, y otra vez escribimos la función, ¿listo? F1, x, nuestro inicial es con respecto a x1 por h más la variación de la función f1, x1, 2, x2, 1, cuando varía x2, término independiente, x1, 2, x2, 2, y segunda función derivada, x1, 2, todo igual, x2, 2, cuando varía x2 por h, y nos hemos olvidado j otra vez, más variación de la función f2, 1, 2, x2, 2, variación de x2 por j, igual al término independiente, calculada en el punto segunda iteración, x2 superado. Superado. O otra vez el h que hemos calculado es la diferencia de x3 menos x2. Por lo que no necesitamos es de tercera iteración. x1 inicial más h. Entonces j lo mismo. J x2 tercera iteración, x2 que es valor inicial. Necesitamos x2 tercera iteración. A ver si está bien. x2, 2, segunda iteración, más j. Entonces el valor obtenido sería este. Entonces nuestro vector tercera iteración sería x1, 2, x2, 2. Y con eso tendríamos hasta la tercera iteración. Muy bien. Entonces, a ver, ustedes hagan un ejercicio. Vamos a poner aquí un ejercicio. Vamos a ver después las condiciones, ¿no? Cuando se aplica este método, se forma un determinante de la matriz jacobiana de derivadas parciales. Han debido ver en máximos y mínimos en cálculo 2. Y lo mismo se puede utilizar cuando el valor del determinante es diferente de 0
Entonces sí podemos obtener una solución. A ver. F1 que depende de X1, X2 es igual a X1 cuadrado y menos 10X1 más X2 cuadrado más 8 igual a 0. F2, X1, X2 igual a X1, X2 cuadrado más X1 menos 10X2 más 10X2 más 8 igual a 0. Vector inicial, vamos a decir. Vector inicial. Vector inicial sería X supra 0 igual, esto sabemos, ¿no? 1X, X2 supra 0, 0, 0. Ahí. Dos corridas, a ver. Dos corridas. Dos corridas. Puede hacer. La persona que determine las dos corridas le voy a regalar un punto. Ya. Lo que nos faltaría sería el, ¿cómo se dice? El seguimiento del error de tolerancia, nuestra tabla, ¿no? Sería semejante al de ecuaciones o sistema de ecuaciones lineales. La tabla resumen igualito, ni más ni menos. Y Sí. de la segunda función x1 por x2 al cuadrado. La segunda función es x1 por x sub 2 al cuadrado. ¿Sí? Estamos trabajando con x1, x2 como variable, ¿no? Nomás,
¿Cómo es, compañeros? ¿Quién terminó? Hola. ¿Nadie? Bueno, ya es hora, nos iremos. Hay que practicar esto, ¿no? Seguro que en el examen vamos a preguntar este método. ¿Qué iba a decir? A ver si alguien se anima, tengo gatitos. Eh, si alguien quiere, me dice, son 5 gatitos que tengo. Me llama, a ver cómo le llama. A ver dónde está. El número de celular, pueden un mensajito al celular, ¿no? Me lo ponen el mensaje en WhatsApp. Ay, caray, no puedo. Ay, creo que se ve bien. Si alguien se anima, me puede llamar.
al celular o al correo. Sor Anton. Mail.com. Lo que quiero es el número del teléfono y su nombre, ¿no? Para que le tome en cuenta. Para que le tome en cuenta, ¿no? Es decir, voy a regalar unos puntos al que se anime, pero tiene que decirme que el gato sigue vivo, ¿no? Como un chango una vez me dice, siempre mi gata tiene gatitos, ¿no? Y tengo que regalar en lugar de que, por favor, para mí, 5 gatos. En un solo tirón, 5 gatos quería por los puntos, ¿no? Bien, nos veremos la próxima. Mañana, ¿no? Mañana, ya. A ver si mañana hay que terminarlo ese ejercicio para ver cómo está, para hacer otro. Podemos hacer con sistema de 3 ecuaciones. Muy bien. Hasta la vista.